Tejiendo Vidas con San Luis Gonzaga, programa conducido por el psicólogo Mauricio Amados Vaos, de la institución educativa San Luis Gonzaga en la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia. Mi saludo afectuoso, fraternal, para nuestra audiencia en los 104.4, ondasdeltonusco.com, para el occidente de Antioquia, para el mundo, para quienes nos escuchan en directo o en diferido incluso. Nos pueden escuchar a través de www.ondasdeltonusco.com. Aquí estamos en nuestro programa Tejiendo Vidas con Mauricio Amados. Aquí estamos hablando desde ese enfoque psicoespiritual en el marco de la Semana Santa, dando agradecimientos al señor director de esta emisora, don Pedro Girón Marín, a don Julio César en el Control Master, a Oliver allí en la administración. Gracias a ellos y a todos los que trabajan en la emisora. Gracias por permitirnos llegar a sus casas, a sus hogares, a reflexionar, a hablar. Estamos en el marco de la Semana Santa y debemos de tener instrumentos que nos permitan la mejor calidad de vida con respecto a cada uno de nosotros, con respecto a esa tranquilidad espiritual, con respecto a esa tranquilidad psicológica. Recordemos que este año, desde la Curia Vaticana Romana, precedida por el Papa Francisco, nos habla de la sinodalidad, que expresa la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios en camino. Es decir, ¿cuál es tu identidad en este caminar de la Iglesia de la mano de Dios? ¿Cómo es tu identidad? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es esa corresponsabilidad tuya? Desde esa manera, de esa misión evangelizadora, porque no solamente los sacerdotes, los religiosos evangelizan, también los padres de familia son evangelizadores. Es más, son los evangelizadores primarios, porque están en la casa, porque están sembrando en sus hijos, porque están sembrando en los seres que aman, esos instrumentos maravillosos como es, por decir algo, la oración. La oración. ¿Y qué es la oración? Y ese es nuestro programa en el día de hoy. Porque la gente mucha se pregunta, pero bueno, ¿y cómo es ese tema de rezar, de repetir oraciones, de ir al culto? Y nuestro programa tiene ese enfoque psicoespiritual y entonces le está diciendo a la gente y le está diciendo a nuestra comunidad, bueno, miremos en realidad en qué consiste la oración, porque la oración es amar. La oración es amar. Miren ustedes qué forma de uno enamorarse. ¿Qué forma hay de uno entregar amor? Por ejemplo, los chicos de la institución educativa, cuando un chico va a enamorar a una chica, que suele ocurrir, empieza a molestarla, a preguntarle el número telefónico, que dónde vive, que con quién vive, y entonces la chica reacciona, dice no, le saca el cuerpo, no le cae bien el chico, y bueno, toda esa cantidad de excusas que tienen las niñas. Y el chico insiste, le manda a preguntar, hasta que la niña, para quitárselo de encima, entonces le dice, ve, apunta pues el número celular mío, que es Julano, Perano, Sultano. Y el muchacho empieza a escribirle por WhatsApp, hola, ¿qué más? Hola, ¿cómo estás? Y la muchacha a leer el mensaje. Y al muchacho a escribirle, hola, ¿qué más? ¿Cómo amaneciste? ¿Vas para el colegio? Y la muchacha, ay, qué pereza, este sí es muy cansón. Y el muchacho insiste y molesta de que salgan a chuparse una paleta, un cono. Y la muchacha, para quitárselo de encima, entonces le acepta. Dice, bueno, chupémonos pues una paleta, vamos a comernos un cono, a ver qué pereza, vos tan cansón. Y resulta de que allí descubre que es una persona maravillosa, que hace reír, que es amable. Y van formando una relación, una amistad. Y empieza el trato.
Y empieza la comunicación diaria. Y empiezan a verse. Y de un momento a otro el chico deja de escribirle. Y ya es ella la que le dice: hola, ¿usted es que está bravo conmigo? ¿Usted por qué no me escribe? Así se va cimentando el amor. Es decir, uno tiene que enamorarse. Uno tiene que enamorarse. Y amigo oyente, ahora sí que nos tenemos que enamorar de la oración. Porque tenemos que orar, rezar por todo lo que está pasando en el planeta Tierra, por lo que está pasando en nuestro país, por lo que está pasando en Bogotá. Por Dios, una secta, un grupo minúsculo de encapuchados se tomaron la catedral, el corazón de nuestra iglesia católica en Bogotá, y hacer arengas, hablar mal de la iglesia como una forma de visibilizarse, una estrategia ruin y baja, atentadora y mezquina contra quienes somos creyentes. Y todo eso viene de una extrema izquierda, definitivamente, porque miren ustedes que la extrema izquierda ha tenido al cristianismo en su mira. Los soviéticos, por ejemplo, convirtieron las iglesias en galpones. Y mire lo que está pasando allí. Los republicanos españoles incendiaron las iglesias. Castro derrotó sacerdotes y Chávez persiguió al clero de su país. Y son países con una extrema izquierda. Y no estamos lejos de ello. Y pareciera que ya hay coletazos en nuestro país, porque están atentando contra nuestra institución. Están atentando contra lo más sagrado que tenemos, lo más valioso que tenemos, que es nuestro amor a Dios. Por eso aprendamos a orar, para orar por estas personas, estos, perdonen la expresión, y lo digo en el sentido figurado, animalitos de monte. Porque así son los animalitos de monte, se meten en cualquier lugar sin mirar, sin respetar, sin sometiéndose a cualquier situación, sin mirar las consecuencias que pueda acarrear ese tipo de cosas. Animalitos de monte, incurriendo y tomándose en las iglesias, ya de nuestro país incluso, ridiculizando nuestra fe, nuestra religión, así no es. Por eso oremos por estas personas, para que Dios, en medio de su infinito amor, les perdone por su actuar. ¿Qué es orar? Orar es comunicarme, es exteriorizar, es saber que alguien que me quiere sinceramente me escucha con amor. Eso es orar. Esto es muy hermoso. Orar es comunicarme, es decir, es exteriorizar, es hablarle a alguien, y ese alguien me escucha sinceramente, con amor. Por eso cuando yo siento que estoy en oración y siento que está Dios escuchándome, sé que sinceramente me atiende y con amor se manifiesta. Por eso es muy importante que el orar vaya de la mano con la fe. Porque ¿qué es la fe? La fe es la respuesta que yo como hombre amo a Dios. Qué bonito esto. La fe es la respuesta que yo como hombre amo a Dios. Solidaridad y práctica del bien. Esto pide Dios por medio del culto. El culto es precisamente lo que interrumpieron estos encapuchados en Bogotá, en una de las misas dominicales, mezquinamente. Por eso, pidámosle a Dios que nos ayude a tolerarnos, a aceptarnos, pero sobre todo a respetarnos.
Y eso lo podemos hacer a través de la oración. Orar. El día que ustedes le dejen, papás, a sus hijos el instrumento de orar, el día que le dejen esa carta de navegación, ese salvavidas, padres de familia, ustedes han hecho algo muy grande por sus hijos. Porque ese salvavidas, ese instrumento que, perdónenme que lo diga, muchos chicos de hoy en día en Colombia, y que están más direccionados a destruir, a ser un obstáculo en el desarrollo de nuestro país, no lo hace. Y por eso estamos como estamos. Y por eso estamos en dificultad. Y por eso estamos en alto riesgo. Y a veces nos va a tocar asumir ciertas responsabilidades. Porque estamos en una situación compleja. Yo les cuento pues que esto de la oración es bien importante, porque ¿qué nos pide Jesús a través de la oración? Estén conmigo en la Eucaristía y prediquen el Evangelio. Estén conmigo en la Eucaristía y prediquen el Evangelio. Entonces muchos dicen: pero es que qué pereza, a mí no me gusta ir a la Eucaristía, al culto. Le quiero contar, es la oración más grande que hay. Es la oración más hermosa y grande que hay. Porque es que la Eucaristía se compone de un conjunto de oraciones encadenadas una tras otra que enamora, que gusta. Y entonces dicen algunos: no, pero es que yo para qué voy a misa, es que ese padre allá se pone a hablar, a echar cantaleta. Es que la Eucaristía no es exclusivamente la homilía o el mensaje que el sacerdote, de acuerdo a la inspiración que Dios le da a través del Espíritu Santo, expresa. La Eucaristía es un conjunto de frases desde principio a fin, hermosas, espectaculares, que se disfrutan, se deleitan, se viven. Eso es hacer oración. Y por eso Jesús dice: estén conmigo en la Eucaristía, ahí me pueden abrazar, ahí me pueden tener vivamente, me pueden tocar. Aquellos que dicen: yo quiero abrazar a alguien, a ese ser que amo, yo necesito tocar a ese ser que amo. Claro que lo puedes hacer, hay que hacerlo en la Eucaristía. Por eso en el marco de la Semana Santa les invito a que vayan a sus Eucaristías, que vayan a sus parroquias con sus sacerdotes, a deleitarse, a vivir, a celebrar lo que es la vida de Jesús, ese ser tan extraordinario que estuvo con nosotros acá, para que usted aprenda a evangelizar, porque usted es un evangelizador, y ese evangelizador no es más que ser esa representación de Dios en la tierra, de Jesucristo en la tierra. Evangelizar es ser modelo de Jesús, amar, perdonar, ayudar, servir. Es evangelizar, es enseñar a amar a Dios, es enseñar a comunicarse con Jesucristo. Es evangelizar, es tener claro en qué consiste la transubstanciación, que es ese momento especial de saber que Dios está presente y lo podemos tocar y abrazar en la Eucaristía. Porque es importante entonces identificar cuáles son las funciones de la oración. ¿Por qué estamos hablando de la oración? Porque estamos en un momento difícil en el país. Porque estamos en el momento difícil en el mundo. Estamos en una posible guerra. Estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Estamos en esa navegación de una pandemia. Estamos en una lucha de países contra otros. Estamos en una toma de la fe de gente mezquina.
estamos en momentos apocalípticos. Dios me hace existir y yo lo acojo. Esa es la primera función de la oración. Dios me hace existir y yo lo acojo. Dios me dio la vida y yo lo acepto. Yo le creo a Dios. Orar es tomarse tiempo para cautivar una relación y gozarse de ella. Segundo momento importante de la oración. La oración me permite a mí gozar, disfrutar, decir, contar. Yo lo he vivido en mis momentos difíciles, de tristeza, de sufrimiento, de enfermedad. Y me gozo ese momento que saco para hablar con Dios. Y lloro en mi intimidad ante Dios. Y yo me siento escuchado por Dios. Esa es la oración, amigo oyente. Esa es la oración, padre de familia. Por eso nuestro programa Tejiendo Vidas teje vidas, enseñándoles a entender lo que es la oración. Esto no es de echarme una bendicioncita así de afán y salgo corriendo. No, es de sacar tiempo para cautivar, para compartir, para vivir con ese ser extraordinario, único ser que me ama, con mis problemas, mis enfermedades, mis dificultades. Y ese es Dios. Por eso, a través de la oración, yo busco a Dios en el periodo difícil, cuando tengo golpes en la vida, cuando estamos felices. En el momento difícil, yo busco a ese Dios amoroso. Y a través de la oración, le imploro su ayuda. A través de la oración, le digo que me perdone mis faltas, mi desamor al prójimo, el juzgar con mi lengua en el chisme, el señalar mezquinamente a los demás, el atentar contra la dignidad de los demás. Eso me permite la oración. Yo me preparo a existir con Dios para servir al otro. Yo me preparo en la oración a existir con Dios, a vivir con Dios. Parte de la sinodalidad de la cual nos pide la Iglesia, esa identidad en el caminar de la Iglesia con Dios. Entonces yo me preparo en la oración. Yo me preparo con Dios para servirle al otro. Por eso esas personas que nos preparamos con Dios, entendemos, aceptamos, perdonamos todas esas cosas malas que nos hacen, nos dicen, porque tenemos esa capacidad, porque estamos llenos de espíritu. Entonces la gente se dice, pero es que si la oración fuera la solución de todos mis problemas estuvieran solucionados. Si la oración fuera esa fórmula, como lo dice usted tan extraordinariamente a través de esta emisora, entonces todos mis problemas están solucionados. Amigo oyente, le quiero contar 4 efectos tiene la oración. 4 efectos tiene la oración, amigo oyente. La primera, que tiene un efecto inmediato. La oración tiene un efecto inmediato. Sí, ¿y cuándo? Cuando usted, su vida está en peligro, va en un carro, se revientan los frenos y usted invoca a Dios. Dios, ayúdame, sálvame. Y de ahí no trasciende. Se daña el carro y usted quedó ileso. Dios actuó inmediatamente. Dios sabe cómo actúa. Esto lo podemos ver en el pasaje bíblico aquel, cuando Pedro vio que Jesús venía caminando en el agua y él lo quiso hacer, y entonces su fe débil empieza
a fallar y se empieza a hundir y se iba a ahogar. Dios, ayúdame. Y si Jesús no lo coge y lo sube a la barca, Pedro se ahoga. Eso fue un acto inmediato de la oración, del clamor, de llamar. Cuando usted va a entrar a una cirugía, hace un llamado a Dios. Dios, quiero que esto salga bien. Y Dios le escucha. Y usted sale bien de la oración, sale bien de la cirugía. Eso es que la oración tiene un efecto inmediato. Porque la oración también tiene un efecto que puede demorar. Usted ora, ora y ora, y con el tiempo las cosas se dan. Oh Señor Dios, cómo quisiera yo que alguna vez tuviera una casa, un apartamento para vivir dignamente. Ayúdame a conseguir una casa. Y pasa el tiempo y usted la pide, y cuando menos piensa, tiene esa posibilidad. Es decir, Dios actúa no cuando usted quiera, sino cuando Él lo considere pertinente. Al fin y al cabo, Él es Dios. Entonces la oración tiene ese efecto también, que tiene una demora para que las cosas se den. Yo esto lo hago entender en el sentido cuando una persona está enferma y se toma una pastilla y cree que con una pastillita ya se le quita la roncha que tiene en la mano, y el médico le dijo tiene que tomarse por ahí 50, y cuando usted va por allá en la pastilla 30, la roncha se ha quitado. Es decir, es cuestión de tiempo. Una pastillita todos los días hace que la roncha se le quite, hace que usted no se enferme. Es lo mismo, esa pastillita que es la oración todos los días, hace que usted esté protegido, que esté en gracia de Dios, que Dios le proteja, que Dios le cuide. Mire la importancia de la oración. Y también está la oración, aquella que llamamos por interceder. Es decir, el Papa lo dice mucho, recen por mí. Oh, cuánto efecto tiene este interceder en la oración por los hijos perdidos y paganos. Tanto efecto tiene la oración de nosotros los católicos creyentes, en el sentido que rezamos por aquellos que están haciendo daño a nuestro país, para que Dios nos ayude, para que Dios le dé orden a nuestro país. Y Dios va escuchando. Dios permite que pasen cosas, pero Él sabe que a través de la oración nos escucha y pone cosas en orden. En Venezuela la puso con Chávez. En Rusia la ha puesto en orden. Hay muchos ejemplos. Y mire lo que está pasando allí. Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces esos hijos que no van a misa, que no rezan, esos hijos que denigran, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de Dios, esas mamás se pegan de la camándula del rosario, van a la misa y rezan por sus hijos. Esa intercesión, esa invocación de rezar unos por otros, Dios ve con gracia eso. Dios ve con amor ese acto de amor. Interceder. Por eso a los santos nosotros le pedimos que intercedan por nosotros, a la Virgen María, que interceda por nosotros, porque queremos que ella, que está más cerca, que está en un nivel superior a nosotros, implore por nuestras necesidades, por nuestras dificultades. Y padre de familia, finalmente viene lo que no se cumple a través de la oración. No todo lo que usted pide se le da. Ay, Dios mío, es que yo quiero tener una motico. Ay, Dios mío, ayúdame. Y va a la misa y pide una motico. Y por esas cosas de la vida, usted nunca tiene una moto. No la tiene, no se le da. Pero por allá con el tiempo tiene un carro. Es decir, no es lo que usted quería, es lo que Dios le quiere proporcionar. Y hay cosas que no se dan.
Hay cosas que no se dan. Hay papás que no pueden darle un par de zapatos a los hijos porque no se puede económicamente, porque usted por su comportamiento no ha hecho méritos. Entonces, también la oración tiene ese efecto de que usted puede orar mucho por algo y no se da. Por eso, amigo oyente, en el marco de la Semana Santa los estoy invitando a que nos unamos a Dios en la oración, a que hagamos de la oración ese acto de cautivar, de gozar esa relación que tengo con Dios, de exteriorizar, de contarle 3 cosas: perdóname, ayúdame y gracias. Perdóname, ayúdame y gracias. Perdóname porque soy mezquino, perdóname porque hablo mal de la gente, perdóname porque he hecho daño, perdóname porque yo no hago lo que tú quieres que yo haga. Gracias, gracias por la vida, gracias por lo que me das, gracias por la salud. Y ayúdame a entender lo que hacen estos encapuchados con esa ideología. Ayúdame a entender y ayúdame a que cambie de mentalidad aquellos abortistas. Ayúdame a entender que los que no defienden la vida tienen que ser llamados para que entiendan que solo Dios tiene poder absoluto sobre la vida. Recuerden pues, amigos oyentes, que la oración tiene 4 efectos. Es inmediata, demora, se puede interceder y a veces no se cumple. Hagamos entonces oración para que cerremos nuestro programa en este marco de Semana Santa, preparándonos para que Dios nos escuche, nos ayude, para que toque el corazón de todos estos jóvenes y personas que están pensando diferente. Padre Santo, te pido por los jóvenes que son la esperanza del mundo, que son semillas que a futuro darán frutos. No permitas que caigan en la corrupción, el vicio, la delincuencia, es más, presérvalos de estos males. Padre, no permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas, que de esta sociedad consumista, que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, ser más, sino servir a los demás. Padre, enséñales la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia, que hace hombres y mujeres que forjan el bien. Pon en cada uno de los jóvenes, en especial los de nuestra institución educativa San Luis Gonzaga, un corazón universal, que hable el mismo idioma, que no vea color de la piel, que no vea clase social, partido político, credo, religión, sino el amor que hay dentro de cada uno al servicio de los demás. Un corazón que nos haga ver y llamarnos hermanos. Un corazón que cree en la ciudad madre Santa Fe de Antioquia, que no conoce fronteras, porque su nombre es universo, amistad, amor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo siempre esté con todos nosotros. Hasta otra oportunidad. Tejiendo Vidas con San Luis Gonzaga, programa conducido por el psicólogo Mauricio Amados Vaos, de la institución educativa San Luis Gonzaga en la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia.